Dios en su divina providencia, y había introducido esa palabra yo en el estudio anterior, la divina providencia, porque con David estamos viendo la divina providencia, cómo está actuando. Vimos que David había hecho un pacto y había dicho de que él nunca iba a levantar su mano contra el ungido de Yahvé, pero resulta que ahora que había guerra, y Aquis, por orden de Yahvé, porque realmente vemos la divina providencia, porque no sé cómo se motivaban los filisteos, pero se les ocurrió ir a apachar a Israel. Pero cuando iban a apachar a Israel es porque Dios estaba usando a los filisteos para hacerlo, porque le estaba profetizando a través de Samuel a Saúl, diciéndole: tu pueblo y ustedes se van a morir y van a perder la guerra. El hombre se asustó, no quería ni comer. Sin embargo, vemos que quedamos en eso. Ahora, David, como personaje principal que tenemos allá también, ahora le dice a Aquis: vamos a la guerra y yo te llevo. Y Aquis lo lleva, porque lo lleva como guardaespaldas, lo lleva en su guardia personal. Aquis, que es el rey, los reyes siempre andaban protegidos, nunca se exponían a esta sección los reyes de Israel. Bueno, que David ya viejo lo protegían, pero joven, David andaba, pues dice el canto, que mataba a sus 10,000. O sea, no eran gente que, como los jefes de ahora, que andan atrás y siempre les andan cubriendo, y otros son los que pelean. En este caso, era David que peleaba, pero nos quedamos aquí pensando un poco en que David tuvo ocasión de matar a Saúl un par de veces y dijo que no lo mataba porque era el ungido de Dios. Pero ahora que Aquis va a la guerra, quizás por la divina providencia de Dios, para ir a matar a Saúl y a vencer el pueblo de Israel, entonces le dice: ¿sabes qué, David? Vamos a ir a la guerra contra tu pueblo. Entonces, ¿tienes algún inconveniente? Y él dijo: no, yo me he portado contigo siempre bien callado, tú lo sabes, y yo voy a la guerra. No sé en qué estaba pensando David, pero hermanos, y qué terrible hubiera sido que David hubiera incursionado junto con los con este pueblo de los filisteos, hubiera incursionado, hubiera matado a un pueblo, y después, bueno, ¿y cómo no gobiernas tú si nos veniste a matar junto con los filisteos? Pero David, insensatamente, como lo hacemos nosotros muchas veces, que por el arrebato, por la aflicción, por ignorancia en un tiempo, a veces no tomamos la opinión de Dios para hacer lo que tenemos que hacer, y simplemente, hermanos, nos equivocamos. En este caso, David quizás estaba cansado y de pronto pues iba con sus 600 hombres a la par de Aquis, pero los príncipes del pueblo de los filisteos dicen: yo no confío traer a mis espaldas a este tipo, en el cual hay un canto en su pueblo que dice que mataba a sus 10,000. ¿Y sus 10,000 qué mataba? Sus 10,000 filisteos. Entonces, hermanos, si tú no entiendes la divina providencia de Dios, ¿cómo es posible que un enemigo número uno podía vivir amparado allí en ese pueblo que era su enemigo? Era ridículo. Si han sido enemigos todo el tiempo. ¿Y cómo iban a agarrar a su caudillo? O sea, en su pueblo. Pero la divina providencia, hermano, hace que las cosas sucedan conforme al plan de Dios. Y por eso se llama así, divina providencia. A la gente le llama suerte. Por un pelito, dice tuve suerte, casualidad, no. Perdón. Es la divina providencia. Eso es. Entonces, acá insensatamente David iba a hacer algo que no tenía que hacer. Una de las mujeres de David, que era la esposa de, no sé, Amán era que se llamaba este tipo, el que era bruto, la esposa de esa mujer le dijo a David: mi señor, usted no vaya a hacer esa atrocidad y manche su expediente, manche su récord de vida. Yo sé que usted va a llegar a ser rey, y esa mancha
de haber matado este bruto con todo esto, le va a parecer a usted. Pero ahora David tiene esta incursión que va a hacer y se le olvidan todas estas palabras, porque ahora ni siquiera lo va a hacer con un hacendado, sino que lo va a hacer con el pueblo de él. Sin embargo, dijo que iba. Pero en la divina providencia de Dios le dice a Aquis intenta alabar a David ante los príncipes de los filisteos y le dice: yo no tengo motivo por qué desconfiar de David. No me ha dado ninguna causa. Desde que está con nosotros el hombre ha sido correcto, aunque yo ya les expliqué qué es lo que andaba haciendo David. Entonces David siempre, bajo la divina providencia del Señor, estaba siendo guiado y amparado. Ahora, para David no era fácil, pero ahora David había entrado en una crisis que esto nos puede servir a nosotros, ¿no? David ya no tenía acceso al templo. David ya no tenía acceso al tabernáculo. Una de las cosas que le empezó a David de irse con Aquis y los filisteos es que en este tiempo, hermanos, el tabernáculo tenía los artefactos, los objetos, tenían un valor grande. Todos los objetos religiosos. Hoy todavía hay una religión que le da más valor a los objetos que a Cristo mismo. Pero en este tiempo era importante los objetos divinos, el arca de la alianza o el cofre de la alianza, el pectoral, el efod, todo esto, el candelabro, todo esto tenía un gran valor. Los objetos, porque ellos no tenían idea de un Dios que no se podía ver. Y entonces ellos se identificaban a través de los objetos, a través del lugar. Y literalmente, para los israelitas, Yahvé se manifestaba directamente en el tabernáculo y ellos lo veían bajar y lo veían subir. Entonces por eso tenía un gran valor para ellos, porque estamos en el contexto, no estamos en el contexto de la iglesia, estamos en esta dispensación y nosotros tenemos que entender en este contexto cómo funcionaban las cosas. Ahora, David no tenía toda la escritura. David ahora andaba como un impío perseguido y lejos de ella. Entonces David es como cuando un hermano se va de la iglesia y no tiene comunión con Dios, porque antes, para tener comunión con Dios, tenía que ser a través del tabernáculo y los sacrificios. Si tú no hacías los sacrificios que Dios había ordenado en el lugar que había ordenado, tú andabas mal. Ahora, un cristiano que no se congrega, que se aleja de la congregación, aunque en esta dispensación de la iglesia nosotros podemos adorar y alabar al Señor fuera del templo, aunque no lo recomienda Él, sino que Él dice que no dejemos de congregarnos, a pesar de que Él diga eso. Pero hay hermanos que hacen como David, que realmente al irse del templo no oran, no leen la Biblia y se desconectan. Entonces David estaba desconectado y la primera acción errónea que iba a cometer era el hecho de ir a pelear contra Israel, que era su pueblo el que iba a reinar. ¿Por qué? Porque estaba desconectado. Y aunque Aquis le quiere vender a David a los filisteos, los príncipes dicen: no, señor, regresa a este tipo allá. Había una relación política diferente, porque como que el rey tenía un poder, los príncipes otro, y David estaba al servicio del rey sin meter a los príncipes. Entonces los príncipes le dicen al rey: ordénale que se vaya al lugar que vos le diste, ahí manda. Y David todavía murmura y dice: ¿por qué? ¿Por qué tú me mandas? Te he dado motivo yo para que desconfíes de mí, que te vaya a proteger. Pero ellos entendían de alguna manera que cuando se le metía el Espíritu Santo a David o a estos caudillos de Israel, no iba a ser primera vez que sorprendiera a los filisteos. Recuerden cuántas veces los israelitas vencieron a los filisteos. En ese pueblo siempre estuvieron ahí en una continua relación y respetando fronteras. Bueno,
Pues ahora llegamos al capítulo 30 con todo ese bagaje. Hemos visto cosas extraordinarias y ahora estamos viendo al futuro rey de Israel queriendo pelear contra su propio pueblo, pero que la divina providencia del Señor, como en nuestras vidas también, que a veces Él no nos deja cometer barrabasadas que íbamos a cometer, ignorancias que íbamos a hacer. Dios en su divina providencia usa, pues, no un burro, sino que un hermano, una hermana o un impío. Hey, ¿vos qué andas haciendo aquí? ¿O por qué vas a hacer esto? Y lo detienen a uno, hermano. Lo detienen. Y esa es la divina providencia de Dios. Entonces los creyentes están en las manos de Dios y todo lo que les acontece no es casualidad. Es parte del proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos verlo, aunque no lo comprendamos, hermano, tanto recibiremos solo el bien de Dios, ¿no? ¿Recibiremos solo el bien de Dios? No, Señor. Porque cuando estamos bien y es bien, decimos gloria a Dios, aleluya. Cuando nos va mal, pues ya queremos como desistir. Y entonces no es así. Si Dios está en control de nuestras vidas, tanto lo bueno como lo malo, es de Él. Viene de Él. Entonces, ¿qué pensaba David? ¿Qué iba a hacer David? Pero se regresa. Bueno, y van de camino. Para que tenga alguna idea, hermano, el camino al que iban, pues era 3 días, se tardaron 3 días, se habían tardado. Y lleguemos así al capítulo número 30. Capítulo número 30 de 1 Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, Siclag era la ciudad que le había dado Aquis para que estuviera David con sus 600 hombres. Ese era el lugar que le había designado. ¿Cuánto habían caminado desde Siclag hasta donde regresaron a David? 3 días. 3 días. Pero recuerdan que David salía todos los días a quemar, a devastar, a robar y a traer un montón de cosas a donde los amalecitas. ¿Lo recuerdan? ¿Y dónde venís ahora? Porque los amalecitas peleaban contra Judá y peleaban contra los filisteos también. Entonces cuando David salía, le hacían favor a los dos. Y por eso el rey estaba tranquilo, pero como digo, él estaba limpiando eso. Entonces dice al tercer día, los de Amalek habían enviado al Negev y ¿cómo? Amalek habían invadido el Negev y Siclag y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. En los 3 días que se fueron a pelear los filisteos y David, que no había comenzado la batalla, pero los 3 días, ¿cómo pasaban estos amalecitas, hermano? ¿Cómo eran de ratas de saber que solo había mujeres y niños? Porque los hombres se iban para la guerra. Entonces solo se quedaban los ancianos, las mujeres y los niños. Cobardemente, esos tipos eran tan malos que aunque David los había devastado varios de sus pueblos, pues la venganza de ellos siempre estaba en su mente. Y nomás no invadieron todos los pueblos de los filisteos, invadieron el lugar donde estaba David, en Siclag. Y dice que miren lo que hicieron, le prendieron fuego. Bueno, David venía de allá y le prendieron fuego. Verso 2. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, los filisteos iban para su guerra a vencer a Israel. David regresa confiadamente a Siclag, donde Aquis le había dado para quedarse, y encuentra desolado todo aquello.
quemados, pero no habían matado a las mujeres ni a los niños, sino que se las habían llevado a seguir la ruta que llevaban los amalecitas, haciendo lo mismo. Entonces era costumbre de estos pueblos, hermanos, destruirse, quemarse, invadirse. Era una acción que la hacían. ¿Y cuándo la hacían? Cuando se sentían con fuerza para hacerlo. Y en este caso, miren qué importante lo que sucede aquí. Y estas enseñanzas, hermanos, aunque son de tantos años, el carácter humano no cambia. Quizás la reacción de nosotros son las mismas, a pesar de que pasan miles de años y nos consideramos más modernos y más civilizados, pero parece que actuamos de la misma manera. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¡Wow! ¡Qué lamento! ¿Quiénes vivían ahí? Las 600 familias de los 600 hombres que andaban con David, y las 2 mujeres de David, y todo lo que ellos tenían. Recuerden que David salía todos los días. Había una gran riqueza en ganados, en cabras, en todo. Grano. David estaba bien apenado. Y los amalecitas iban tallados. Habían dado un golpe certero. Esto lo lamentaron tanto porque no sé cuántas incursiones tuvieron que hacer para tener todo el botín que tenían, que ahora estaban perdiendo. Hermanos, a veces con mucha fuerza hacemos nosotros capitales o casas o lo que sea, y de un día para otro puede desaparecer. Y aquella bonanza que teníamos es increíble. Muchos conocemos personajes que fueron eminentes y ricos y después quedaron, hermanos, sin un lugar donde vivir. En este caso, estos lloraban y se lamentaban porque estos 600 cuatreros que andaban aquí, delincuentes de toda clase, consideraban que sus vidas ya estaban hechas con todo lo que tenían. Estaban seguros ellos, pero lloraron con tal amargura, y en este caso eran los hombres guerreros que estaban llorando por sus hijos, por sus mujeres y por sus bienes. Es el mismo dolor que nosotros sentimos hoy en día, hermanos. Siempre. A veces nuestra felicidad está puesta en las cosas materiales. Está puesta en las cosas materiales. ¿Verdad? Y el viejo llora porque sabe cuánto costó hacerla y también ya no tiene edad para hacerla. El joven pues tiene edad para recuperarse de cualquier forma, pero un viejo ya sin fuerza y perder todo ya es más difícil. En este caso, miren cómo reacciona, porque esto es interesante, ver cómo se reacciona. Verso 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, el reelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba. ¿A qué pueblo se refiere? ¿A qué pueblo se refiere? A los 600 hombres, porque los niños, niñas y ancianos y todo el material que tenían, los amalecitas lo habían llevado. Entonces, ¿quién quería apedrear a David? ¿Quién quería matar a David? Ni más ni menos que los hombres a los que él les había dado la prosperidad de lo que tenían ahí. Qué terribles son las personas. Mientras uno les puede ser útil, hermano, le pelan los dientes o están contigo, pero media vez tú no les seas útil, quieren desecharte como cualquier cosa. En este caso, un líder que había agarrado chinche y telepate, como decimos en El Salvador, es decir, delincuente, come cuando hay, roba gallinas, pide perros, tartamudo, de ese tipo de gente andaba ahí. Come cuando hay. Pero ahora los tipazos quieren echarle la culpa del fracaso. ¿A quién? A David. No es cierto que cuando en nuestras vidas también hay fracasos, inmediatamente nos desahogamos con el primero que se nos pone y le echamos la culpa, ¿no?
nuestra reacción es culpar a alguien. En vez de valorar nuestra actuación o ver qué Dios va a deparar para poder resolver la situación. No, lo primero que hacemos cuando nos pasa un fracaso es buscar a quien señalar y culpar. Estos individuos no pensaron que ellos eran basura y que David los había hecho valer, los había hecho un ejército que no era sencillo, porque tanto delincuente y malacate para poder andar juntos y que matar, sin matarte, era porque David era un buen líder. Sin embargo, ahora que había ocurrido esto, ellos querían matar a David, lo querían apedrear. Miren el tipo de personas. Hay personas hoy en día así, ¿no? En las iglesias hay personas que se les ayuda, hay personas que buscan las iglesias sinvergüenzamente para recibir dinero o ayuda, pero no andan buscando a Dios. Es mentira. Hay personas que realmente cuando vienen las cosas que suceden mal, te abandonan y te juzgan. Y eso somos todos, hermanos. Pero Dios nos está dando una lección que cuando las cosas pasan deberíamos de preguntar ¿para qué pasaron? ¿Qué es lo que Dios nos va a mostrar? Pero ¿qué podía esperar David de 600 sinvergüenzas? ¿Qué podía esperar él? Si el único sano ahí era David. Pero ellos dicen, miren estos sinvergüenzas, y así hay mucha gente religiosa y en las iglesias que entiende las cosas y la voluntad de Dios, pero las utilizan no para someterse ellos a Dios, sino para juzgar a otros que se sometan. Pero ellos no lo hacen. Mire acá en ese verso dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Yahvé, su Dios. Ahora David se acordó. Pero el problema de David, ¿cuál era? Dijimos, que no tenía dónde adorar. David no tenía dónde adorar. Recuérdese que estas personas, quien intercedía por ellos era el sacerdote en este entonces, en esta dispensación y en este contexto. Ellos, ¿cuál fue uno de los problemas que Salomón cometió? En hacerle de sacerdote sin estar autorizado, porque no había llegado Samuel y él quiso abusar. Y yo me pongo y digo hacer él. Entonces, en este tiempo y en esta dispensación, los únicos autorizados para hacer los sacrificios, para tapar el pecado, para que Dios no juzgara a los pueblos, eran los sacerdotes. Y se hacían los sacrificios que Dios había designado para tal fin. Entonces David, ¿dónde iba a sacrificar? David, ¿qué sacerdote iba a interceder? ¿Comprenden en el caos que estaba David? Es como las ovejas sin pastor. Entonces David, la gente a veces extraña las cosas hasta que las pierde. Yo no me quiero imaginar el día del rapto, que se vayan los salvos y el hambre con que van a quedar aquellos que van a querer recibir palabra. Y ya no van a estar los sanos que van a dar las palabras. Creo que van a buscar hasta debajo de las piedras quizás para que les prediquen. Pero ahora que están los predicadores, son despreciados. A nadie le interesa. Hasta que mire el susto. David mira esta gran angustia y ahora Dios le hace recordar. No sé si en tu vida ha pasado, pero en la mía sí. A veces cuando tú estás en bonanza, te alejas de Dios. Cuando todo marcha bien y todo te va bien, ya no te interesan las cosas de la iglesia. No te compunges. Pero nomás te pasa una desgracia. Bueno, y algunos ni aún así buscan a Dios. Pero David como que le fue dada una palmada con quien le dijo despierta y tú dependes de mí. Y para que veas te muestro la divina providencia. David iba confiado que iba a encontrar todo en su lugar, pero ¿qué encontró? Nada. Todo quemado y las familias llevadas. No tenía nada. ¿Y ahora qué hace David? Bueno, y lo quieren matar. Tras de la desgracia, lo quieren matar. Un hombre solo, hermano. Yo no sé si tú has sido líder y has cargado bajo tus hombros personal que tengas que llevar
o una institución que tengas que tener a flote y que siempre deba tener éxito, porque cuando fracasas te apuntan a ti, pero cuando triunfan todos quieren compartir el triunfo. Ahora el peso de David no es para menos. A David fue ungido para ser rey y no era rey. David no entendía, no fue ilegal, todas las cosas fueron correctas, pero a estas alturas David no miraba camino al reino de su pueblo. Es más, David estaba consciente que a vencer su pueblo iba. Entonces David pudo decir, como decimos nosotros, ¿dónde están las promesas? Cuando yo estoy angustiado en una enfermedad, me puedo sentir tan desesperado como David y tan desconcertado que a dónde está el Señor, que no lo veo. David ahora dice, bueno, y yo voy a ser rey de estos 600 delincuentes. Fui ungido para eso. Y ahora me llevan mis 2 mujeres y mis hijos, y de todos estos. Pero, y no lo dejaron ni pensar cuando te vamos a matar a pedradas. Y David toma una decisión y dice que se fortaleció en Yahvé. Yo no sé cuántas veces tú has estado desesperado como para fortalecerte en Yahvé. A veces esperas que las cosas salgan correctas y te salen todas mal. Pero debemos de fortalecernos en Dios y esperar en Dios. Y ahora que conocemos la divina providencia, hermano, Dios no está dormido. Todos los eventos que nos pasen a nosotros como creyentes son parte del plan de Dios para nuestra vida. Para crecer, para fortalecernos o para demostrarnos lo que somos. Cada quien sabe la relación que tiene con el Señor, hermano. Otro hermano no lo puede entender, pero cuando Dios habla conmigo y trata conmigo, yo sé por qué y para qué. Cuando Dios trata en tu vida, tú debes de saber para qué. Hoy David sabía que, ¿para qué? Para que volviera a clamar al Señor. Allá a pelear iba contra su pueblo. Y hoy que ella aquí le dice, ¿te das cuenta? Tú dependes de mí. ¿Cuántos sabemos que dependemos de Dios a diario? Dependemos de Dios. La vida va y viene. Ahora fuimos a visitar una amiga de mi esposa enferma y me decía el que la acompaña, me decía que estaba impactado por un ataque que le dio a esa persona en el encuentro. Y me dice, mire, yo creí que era un infarto, que eso es fulminante, ¿no? Yo me corté. Y mire, yo con esto, bueno, ¿qué le va a poder? Pero Dios, y volvemos, hermano, a la divina providencia. Y él me relataba esa situación, y le digo yo, es que el problema es que nosotros somos mortales, pero vivimos como inmortales. Todos salimos pensando que vamos a volver, ¿verdad, hermano? Todos salimos pensando que vamos a volver. ¿Y quién te ha prometido eso? Y le digo yo a él, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. ¿Quién sabe cuándo Dios nos va a llamar? Nadie sabe. Por eso nos sorprende, porque creemos que no es el momento. David ahora se sorprende y encuentra. Ahora, ¿cuántos años creen que han pasado desde que lo ungieron a David hasta este punto? ¿Cuánto esperarías en Dios tú? Las promesas del Señor. La iglesia espera su venida, que Él venga por nosotros. Amén. Estamos esperando, hermano. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. David seguía rondando el mundo sin saber cuándo se iba a sentar en el trono. Y mientras rondaba le pasaban tantas cosas. Y ahora dice él, voy a fortalecerme en Yahvé. ¿Qué aprendemos con esto? No sé ustedes, pero yo viendo este personaje de David y todo lo que le va ocurriendo y veo mi vida, o la vida de nosotros, y digo, bueno, la providencia de Dios sigue actuando en nosotros, en nuestras vidas. Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El único símbolo
movible que había era el efod, ¿lo recuerdan? Que lo habían rescatado. Yo no sé cómo consiguió David que este sacerdote, que creo que es el único que había quedado vivo después de que mataron a todos aquellos, y él le dijo que no lo iba a hacer, y que andaba allí, y que había quedado en manos, porque recuerdan que Saúl se mató a los sacerdotes de su propio pueblo. Pero, wow, la divina providencia. Estaba profetizado que los sacerdotes iban a ser muertos. Estaba profetizado. Porque no debían de haber más sacerdotes de este linaje. Miren cómo va la divina providencia del Señor. Y el Señor limpió eso. Lo limpió. Y ahora viene David y le dice, ¿por qué necesita el efod David? ¿Por qué lo necesita? Así como nosotros necesitamos congregarnos, así como nosotros necesitamos orar o leer las escrituras, David no tenía las escrituras, David no tenía un templo, David no tenía un tabernáculo, David no tenía nada, porque no valía nada lo que se hiciera fuera de Israel. ¿Por qué creen que es tan importante Israel? ¿Por qué creen que es tan importante Israel? No pueden hacer un templo fuera de Israel. El templo tiene que ser ahí. Y eso sigue valiendo lo mismo. Y por eso es el cronos de Dios ahí. Entonces David estaba fuera de donde se servía a Dios, de su tierra. Mandó a traer un objeto, y ya con ese objeto sintieron un consuelo. El efod, que era un pectoral con diamantes y joyas, bueno, no eran esmeraldas, eran zafiros, eran rubíes, eran de varios colores, verdes, amarillos, hermano, eso era una preciosura, ese pectoral. Con derecho a corrección, yo no lo he revisado bien, pero creo que tenía 12 piedras preciosas con cada una de las tribus. Y entonces, pero había algo más importante. Había algo más importante. Que a veces yo he necesitado. ¿Qué hago, Señor? No sé cuántas veces tú has hecho la pregunta. ¿Qué hago, Señor? Quisiera oírte por un momento. Y digo yo, Señor, ¿por qué no nos hablas? Tú puedes hablar, ¿y por qué no nos hablas? Pero me pongo a pensar yo y me río, digo, ¿cuántos locos si Dios nos pudiera hablar, saliera inventando cuántas cosas le ha dicho Dios? Aunque lo hacen así, que no. Ahora, ¿cuántos salían diciendo sin vergüenza? Tacuacines, como digo. David necesitaba una respuesta. ¿De quién? De Dios. ¿Y cómo iba a saber David lo que Dios quería? Ahora, ¿cómo lo sabemos nosotros? Ahora tenemos una escritura, tenemos instrucciones. Casi toda pregunta que tú tengas está contestada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y puedes encontrar una respuesta. Y si no la encuentras, Dios te contestará de alguna manera, pero te lo va a responder. Porque aún estén las respuestas ahí, en mi ignorancia y en la ignorancia de muchos pastores, no tienen la respuesta para todo. Pero Dios te la puede responder. Entonces David dice, ¿qué voy a hacer con estos 600 tacuacines que tengo aquí? Porque David, yo después de que los tacuacines me quieran matar, creo que voy a querer andar con ellos. Pero los tacuacines, ahora con esos tacuacines iba a ir él de ver lo agradecidos que eran. Entonces viene, pasaba el efod. Pero miren, estos tacuacines, hermanos, son mejores que unos hermanos de nosotros. Porque estos tacuacines tenían fe en Yahvé. Y les reclamaron que por qué no hizo eso antes también. Antes de ir a pelear allá, le reclamaron que por qué no hizo eso antes de irle con Aquis. Porque si no se hubiera ido, no invaden. Miren, y así hay muchos impíos que le dicen a usted y lo ponen en su lugar. Entonces, veamos lo que sucede aquí. Y quiero que pongas mucha atención en esto que va a hacer. Entonces, Abiatar le lleva el efod a David. Y David consultó a Yahvé diciendo, ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Ya le has hecho preguntas directas tú a Dios, hermano? ¿Le has hecho preguntas? ¿Me quitarás este cáncer? ¿Se compondrán mis hijos? Nosotros nos gusta dar los garabatos, pero ellos no. Ellos querían escuchar la voz de Dios. Y David más adelante, vamos a ver en su historia,
que perdió un hijo y clamó al Señor por mucho tiempo. Ayunó y recibió la voluntad del Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a recibir la voluntad del Señor? Y le pregunta a él directamente, ¿y cómo creen que le iba a responder? Y le hace una segunda pregunta. ¿Los podré alcanzar? Dos preguntas a David. Primero, ¿los debo de perseguir? Y segundo, ¿los iré a alcanzar? ¿Cuántos días habían pasado? 3 días. Entonces David hace dos preguntas. Ajá. Y le dijo, aquí quiero que ponga mucha atención. ¿Cómo te imaginas que le contestó el Señor? ¿Cómo te imaginas que le contestó el Señor? ¿Cree que le dijo esas palabras? ¿Para qué cree que mandó a traer el efod? ¿Qué tenía el efod? El turín y el tumín. ¿Y qué era el turín y el tumín? Sí y no. Entonces, ¿cómo se le preguntaba a Dios? ¿Le metía el turín y el tumín? Señor, deberé seguir a estos amalecitas en tu nombre. Y se acaba. Y se acaba así, que sí lo debe perseguir. Y por eso pone el autor aquí, que sí. Lo volví a meter. Segunda pregunta. ¿Los he de alcanzar? Revolvía eso y lo sacaba. Y sacaba el sí, que sí los vas a alcanzar. Si no sabías eso, hermano, estudia. Hasta los apóstoles hicieron eso para nombrar nuevos apóstoles, echaron fuertes. Aquí hay gente que no aprende, hay gente que enseña mal las escrituras. Las va pintando, Dios no quiere que las pintes. Dios quiere que nos vean con todos nuestros defectos y quieren ver que se vea solo la santidad y la gloria de Dios y la misericordia de Él para nosotros. Entonces, por suerte, bueno, si fuera en esta época, Señor, en tu nombre lanza la moneda y dime si debo de hacer esto, blanco. Nada más que Dios había designado estos objetos para el sacerdote. Y era la forma que la usaban. El turín y el tumín siguen siendo un misterio en la forma que tenían, pero eran unas cosas más o menos como forma de estrella, y entonces el sacerdote no tenía dominio sobre eso, sino que lo que sacaba era la respuesta que Dios hacía, y la que Dios hacía. Pero ahora usamos el tumín y el urín para eso. ¿Qué usamos ahora para saber cuál es la voluntad de Dios? Las escrituras. La escritura. Los pastores, los maestros, tenemos la oración directa para que nosotros encontremos el consejo de Dios, pero ellos no tenían eso y David no tenía esos recursos. Entonces le dice a David ahí en el verso número 8, ¿verdad? Síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Verso 9. Así que si esta tarde no sabías eso, pues hoy apréndelo. Siempre es para que nos edifiquemos. Y no me creas lo que yo digo, cree lo que la palabra dice. Investiga. Investiga. Ahora dice aquí. Entonces le dijo, no solo síguelo porque ciertamente lo vas a sacar. Verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. El torrente de Besor eran unas aguas que se acumulaban o bajaban, no era un río, sino que era una especie de torrentes que bajaban del rebalse de aguas, no era un río. Entonces, como ¿cuántos días dijimos que habían pasado? 3. ¿Cuántos días iban caminando ellos para alcanzar a los otros? 3 días. Entonces, cuando llegaron estos 600 hombres, no todos eran buenos. Al llegar a este torrente, miren lo que pasa. Verso 10. Al llegar dice aquí el verso 9, al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no podían pasar por el torrente porque tenían miedo a ahogarse. Hermanos, estaban tan cansados
que ellos no se sentían como muy buenos para pasar. Entonces 200 se quedaron. ¿Con qué se quedaron? Con todo el campamento. Porque cuando ellos van persiguiendo, no crean que van a carrera abierta, ¿no? Van caminando y ellos llevan animales, comida, agua, llevan todo eso. Y donde dormir. Entonces vienen estos 200, se quedan con todo el equipaje ahí, y 400 salen con David, y estos 400 sí tenían la fortaleza y pasaron el torrente. Verso 11. Y hallaron en el campamento a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Verso 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió su espíritu. A veces cuando interpretamos la Biblia, hermano, en este caso, se le había salido el espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que volvió el ánimo. El hombre estaba desmayado. Pero hay gente que dice, ya, se le había salido. No sé eso. No sé eso. El hombre estaba, como dicen, desfallecido. Lo habían dejado ahí, tirado. ¿Y de qué nacionalidad era? Egipcio. Ponte a pensar. Era egipcio. No era ni israelita, no era amalecita, ni tampoco era filisteo. Era egipcio. Ponte a pensar en esto. ¿Y por qué habían dejado a ese hombre? Ya vas a ver la respuesta. ¿Por qué habían dejado a ese hombre ahí? ¿Y qué? ¿Por qué a cuenta de qué? Vuelvo. La divina providencia. La gente llama, qué suerte que hayamos este hombre aquí. No, Señor, no es suerte. Es la divina providencia de Dios en tu vida. Dios ya le había dicho que le iba a dar la victoria y Él va preparando providentemente las cosas para que Él tenga la victoria, como las tienes tú en tu vida. Qué bonito. Y le dice, bueno, después que reviven a ese hombre, le vuelve el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en ¿cuántos días? Lo habían dejado botado ahí. Pero miren qué bonito la divina providencia, porque cómo los agarran a los amalecitas. Fíjense bien, dejaron a este tipo, y viene él y le dice aquí, ¿por qué lo habían dejado? Porque estaba enfermo. Entonces hay que se muera. ¿Quién hizo eso? Dios, con la divina providencia. No lo mataron y lo dejaron enfermo. ¿A quién me dejaron matarlo enfermo? Y si estaba enfermo, ¿cree que no se iba a morir con 3 días sin beber agua y sin comer? Pero que ellos le vuelven el espíritu y le dieron toda esa comida que dice ahí, verso 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev. Cuando dice hicimos una incursión, hermano, no era que este sujeto era soldado, sino que este sujeto era de los esclavos que llevaban, de las incursiones que ellos hacían. Ellos agarraban niños, mujeres y a ellos andaban. Pero el que los iba trazando, los dejaban. ¿Verdad? Entonces dicen, los amalecitas, como David, estaban lejos de allí. ¿Qué estaban haciendo los amalecitas? Aprovechando la ausencia de David. O sea que David mantenía el control de los amalecitas ahí. David lo estaba manteniendo. Miren cómo nivelaban las cosas David. Pero como vieron que David iba para la guerra, dijeron a peinar eso. Y miren ellos lo que dicen aquí. Hicimos una incursión, dice allá. ¿Verdad? Y dice, y dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos unas excursiones en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y miren lo que le dice aquí, y del Negev, de Caleb, y pusimos fuego, ¿a dónde dice? Él no sabía que ellos vivían en Ticlán. Si no, no le hubiera dicho. Porque luego él les cuenta que ellos habían quemado de donde venía David. Entonces le estaba contando todo. Y mire, y le dijo David, ¿me llevas tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matará. ¿Qué le tocaba? Él era siervo de un amalecita, o sea, era esclavo. Y había participado en el hecho de que les dio todo lo que habían quemado y donde se habían metido. Cuando se da cuenta él, ¿a qué va David? Le dice,
prométeme que no me vas a matar, o que no me vas a entregar al amo, porque ¿qué le iba a hacer el amo? Lo iba a matar también. ¿Por qué? Porque le habías puesto el dedo sobre David. Miren cómo suceden las cosas. Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Verso 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban, miren cómo estaban estos hacían a David peleando con los filisteos contra Israel, y ellos dijeron a nuestras anchas, desparramados, gozando en fiesta y con todo. Y mira lo que dice aquí. Y luego pues, verso 16, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban en un carnaval, hermano, estaban gozando. Y iban calmados. ¿Por qué iban calmados? Porque como aquellos estaban en guerra, ellos estaban aprovechando todo eso. Verso 17. Con 400 hombres, hermano. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde. Hermano, no sé si tú te imaginas esta batalla. El cansancio de estos hombres de 6 días de caminar, de andar comiendo y durmiendo en el suelo. Y ahora batallaron casi un día y medio. Un día y medio peleando. Y eran 400 hombres, pero quizás como eran feroces por ser malos, ¿verdad? Eran malillas que eran feroces, porque obvio que eran menos que los amalecitas, porque ellos andaban todos. Y mire lo que te dice aquí, los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, o sea, un día y medio. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Imagínense que solo jóvenes en camellos andaban 400. O sea, 400 camellos, 400 jóvenes. Ahora imagínense los viejos y los guerreros. ¿Cuántos eran? Y David solo andaba con 400 hombres. No es esta la divina providencia. Pero ¿con qué confianza iban esos hombres? Tenían más fe esos hombres que los creyentes, hermano. Ellos no tenían fe en Jehová. Ellos tenían fe en el hombre de Jehová. Es que cuando el Dios de este le dice que se lo va a dar, se lo da. Y ellos sabían a qué árbol se habían arrimado. Hasta le reclamaron que por qué no lo consultaban, porque ellos sabían. Miren la fe que tenían ellos, que el Dios de David no fallaba. Y porque no fallaba lo acompañaron. Se acababa de haber un fallo ahí, que hallaron quemado todo. Pero ¿con qué fe fueron detrás de David? Porque el Dios de David le dijo, anda que yo te los entrego. ¿Creyeron ellos? Claro que creyeron. Creyeron. Era de testimonio. Entonces no lo dejaron ir estos 400 jóvenes. Verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libró David a sus 2 mujeres. Esto puede causar problemas a algunas personas. Hermano. Y unas iglesias que hasta para ir al culto que se sienten los hombres aquí y las mujeres allá, y David 2 mujeres tenía. Y va comenzando, no va a tener mal. Pero como enseñan mal, no enseñan la verdad a la gente, ¿verdad? Entonces cualquiera piensa, uy, ¿qué pasa aquí? Pero estamos en una dispensación y un contexto diferente. Entonces dice que libró a todas y a sus 2 mujeres. Verso 19. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas de robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Verso 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante decían, este es el botín
Hoy otra vez David, mire cómo es la gente. Después de que lo querían matar, hoy lo andan chineando. Cuando uno, hermano, es líder o te metes a eso, debes de saber esto. Que la gente se va a reír contigo mientras les des lo que quieren. Pero cuando no les des lo que quieren, te van a despreciar de la misma manera. Al Señor le dijeron, bendito el que viene en el nombre, y él lo dice, crucifícale, crucifícale. La gente no es de confiar, por eso es que el Señor no se alegraba con las multitudes, ¿recuerdan? El Señor no se alegraba. Nosotros creo que hablaríamos en lengua si vinieran 1000 a la iglesia, o 2000. Pero el Señor no, como no lo podían engañar, ya sabía que era espuma, Son gente emocionalista que anda solo viendo chambres o por curiosidad, pero que no vale la pena. En el sentido de buscar a Dios de verdad. Entonces Dios le da a David y le recuperan todo. Y vino David a los 200. Recuerda que habían quedado 200 hombres. Otra lección para aprender. Y con esta terminamos. Miren, otra lección para aprender. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales les habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Verso 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, o sea, los 400, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los toman y se vayan. Miren, como no nos vinieron a ayudar sin vergüenzas haraganes, se quedaron aquí y nosotros fuimos allá. Pues de todo lo que traemos ustedes no van a cachar nada. ¿Qué se podía esperar de estas malandrines, tacuajines? Y eran de los mismos de ellos. Pero miren lo que dice David aquí, verso 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Yahvé, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron con nosotros. Verso 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser la parte de que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Verso 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. Aquí hay algo mucho que aprender. A veces en la iglesia, el pastor, los que enseñamos, nos podemos creer lo más importante. Y creemos que por eso valemos más ante Dios. Y David le está dando una lección aquí que tanto el que viene a escuchar la palabra, como el que hace la limpieza, como el que ofrenda, vale igual y todo tendrá parte con el Señor. Porque en el caso que ellos estaban diciendo que porque no habían ido no les iban a dar, estaban como diciendo, es obra nuestra la que hicimos. Y David le dice, no es obra de ustedes. ¿Quién nos dio esto? Dios. Entonces de lo que Dios nos dio hay que darle a los demás, porque no es en nuestra fuerza que lo hicimos, sino en la fuerza de Dios. Mire qué gran lección. Y a veces usted o yo, con las cosas que tenemos, pensamos de la misma manera, que no las queremos compartir con otros, porque creemos que nosotros lo hemos hecho y no la bondad de Dios para nosotros. Ahora, todas las personas, cualquier, por más insignificante que sea, debemos valorarla, porque no sabemos si Dios va a usar a esa persona en un futuro para nuestro bien. Y eso que les digo que estaba contándole con estos señores, que es un anciano y otra señora, que, hermano, me quedé con la boca abierta y avergonzado, porque estas personas que le digo que se le bajó la presión y allí en el encuentro de aquí en San Miguel, dicen ellos, de perdido y afligidos que andaban, que apareció gente desconocida diciéndoles, venga, llevémosla al carro. No, y no andamos carro, no, al carro de nosotros, le dijeron.
las vamos a llevar a donde viven. No es que no vivimos aquí en San Miguel, vivimos en Chinameca, pues no se preocupa, ya la vamos a dejar. ¡Wow! Hermanos de la iglesia bautista y chapeltista. No al varón de ahí. Dije, son de la iglesia y chapeltista. No hay de perder. Pues él estaba maravillado de la divina providencia. Y después, miren cómo es el Señor. No hubo necesidad que estos desconocidos, no hubo necesidad que estos desconocidos la llevaran, porque un sobrino, alguien que venía a Estados Unidos, de familiar de él, dice que le digo, no, yo me lo puedo llevar si son familia mía, y ya llegó otro. David le estaba diciendo esto. Dios nos ha dado esto. No los vean menos porque no fueron a pelear. No los vean menos porque están en la puerta. No los vean menos porque atienden a los niños. No los vean menos porque ofrendan. No los vean menos. Son hijos de Dios. Y esa es la lección que Dios nos ha dado. David está aprendiendo mucho y yo estoy aprendiendo mucho con este. Yo ya me viera defraudada a estas alturas. Pero, ¿y sabe qué? Esto se hizo ley. O sea, hasta hoy, Israel, esto es ley. Israel hoy en día ha peleado, hace poco, dio un poco de la franja de Gaza, porque lo provocaron y él siempre gana, siempre gana. Y después las demás naciones de las Naciones Unidas, no, para que no haya pleito, entregale lo que hay. Y Israel ha ido cediendo de verdad. Entonces, hermano, ¿cuánto enseña la providencia de Dios? Y verso 26, y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos. Mira esto lo que hizo David, ¿cómo no iba a ser rey? No sé, la providencia de Dios. David no solo le enseñó a estos gañanes, que como Dios lo había dado, tenía que compartirlo porque no era ellos que lo habían ganado. Cuando llegó a Siclag, donde lo habían quemado, mandó, hermano, a todos los pueblecitos de Judá, que les habían quitado las cosas, mandó a entregarlos, mandó a regresarlos, para que no quedaran desprovistos, porque así como lo habían desprovisto a él de todo, también ellos, el que encontraron en Egipto, les dijo qué pueblos habían ido a vaciar. Pues mire David, mire lo que dice, lea conmigo, verso 27, los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Recal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, el Orma, el Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David con sus hombres. Porque en alguna manera le dieron agua, le dieron comida. ¿Somos agradecidos nosotros? ¿No? Somos agradecidos. David anduvo errante, y por andar errante aprendió que hay que ser bondadoso. Y ahora que vio que los habían, de los lugares donde él anduvo y lo albergaron, ahora mandó él diríamos, alivianar, a que no aguantaran hambre a estas personas que las había desposeído de todo eso. Gloria a Dios. Dígame si David no iba haciéndose de renombre bajo la providencia de Dios. Todos estos pueblos iban a respetar a este hombre de todo lo que él andaba haciendo en el nombre del Señor. Hermanos, y los que nos ven por internet, de esa misma manera, el amor de Dios fue tan grande que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera fuera salvo. Si en esta transmisión que tú ves, crees en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, perdonó todos tus pecados, has alcanzado salvación. De la misma forma, por gracia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.